Por todo el planeta hay lugares dispersos que parecen no encajar en ningún libro de historia. Estructuras gigantescas creadas por aquellos a quienes consideramos cazadores-recolectores. Ídolos de madera y de piedra que sobrevivieron a la edad de hielo. Estatuas sin nombres y asentamientos fortificados sin crónicas. Todo esto es como mensajes cifrados del pasado, cuya llave aún no hemos encontrado. Los científicos miden, comparan, discuten en conferencias. Durante decenas de años se escriben artículos, se defienden tesis doctorales. Pero cuanto más datos reúnen, más preguntas aparecen. Algunos enigmas chocan contra un muro. Simplemente no hay explicaciones. O, por ahora, no nos gustan. Hoy emprenderemos un viaje no a las leyendas ni a los cuentos, sino a hallazgos arqueológicos reales. Todo lo que se mostrará en la pantalla es solo ilustraciones. Ayudarán a imaginar la escala, pero lo principal aquí son las historias. Puedes escuchar este vídeo de fondo, antes de dormir, o simplemente acomodarte bien por la tarde, cuando ya has terminado tus cosas. Permite que el mundo exterior se aparte un poco a un lado y nos sumergiremos en la profundidad del tiempo. Y empezaremos allí donde nadie esperaba ver arte monumental. No en Egipto ni en Mesopotamia, sino en los pantanos de Siberia, con una figura de madera que nos mira a través de 12.000 años. Más antiguo que las pirámides. El misterio del ídolo de Shigir. Imagina no un templo ni una pirámide, sino un pantano de turba corriente, a primera vista, en el centro de Rusia. A finales del siglo XIX, los obreros en la turbera de Shigir, en la ladera oriental de los Urales, simplemente extraían turba, combustible para los hornos. Pala tras pala, masa marrón, agua, raíces. Y de pronto, de entre el barro, aparecen extraños fragmentos de madera con líneas y rostros tallados. En 1890, nadie sospechaba que en manos de aquella gente estaba uno de los monumentos más antiguos del mundo conocidos, hecho por humanos justo después del final de la Edad de Hielo. Cuando los arqueólogos limpiaron y reunieron todas las piezas encontradas, ante ellos se alzó una enorme figura de madera tallada a partir del tronco de un único árbol. En su forma original, el ídolo superaba los 5 metros de altura, aproximadamente como una casa de 2 pisos. Abajo, un cuerpo ancho, más arriba, un rostro alargado, y a lo largo de toda la figura, un auténtico código de líneas, zigzags y signos abstractos. Lo que causa la impresión más inquietante son los rostros. No hay uno ni dos, hay varios, colocados unos encima de otros. Los ojos son huecos vacíos tallados, la nariz y la boca están apenas esbozadas, pero aún así entiendes, son rostros humanos. Te miran directamente a través de los milenios, con calma y de una manera un tanto distante. Los primeros análisis mostraron que el ídolo tenía unos 9.000 años. Ya entonces esto parecía increíble. Una escultura de madera, una altura enorme, un ornamento complejo, y todo ello en una época en la que, según nos enseñaron, la gente apenas empezaba a dejar atrás las cuevas y las hachas de piedra. Más tarde, las tecnologías de datación se hicieron más precisas, y a los científicos les esperaba un nuevo golpe. La edad del ídolo se empujó todavía más atrás, más de 12.000 años. Resulta que, cuando las pirámides egipcias no existían ni siquiera como proyecto, cuando nadie soñaba aún con Stonehenge, en algún lugar al pie de los Urales ya se alzaba un monumento de madera tan alto como una casa. Aquella época se llama Mesolítico, el tiempo en que los hielos se retiraron. En las tierras que habían quedado libres crecieron los primeros bosques y la gente seguía viviendo de la caza y la recolección. En los libros de texto estas personas aparecen casi primitivas, hogueras, pieles, lanzas. Pero el ídolo de Shigir obliga a revisar esta imagen. Si su vida cotidiana fue primitiva para alguien, su mundo espiritual, en cambio, era evidentemente muy complejo. Veamos qué es lo que sabemos con certeza. Se eligió un tronco de árbol centenario, no un pino cualquiera que se encontrara por ahí. El tronco fue desbastado y alisado, no hay astillas casuales en él.
El diseño de líneas y zigzags se extiende desde la parte superior hasta la inferior, sin huecos, como si fuera un texto. Varios rostros están distribuidos con cuidado a lo largo de la altura de la figura. Ya no se trata de arañazos aleatorios de un cuchillo. Es el trabajo de personas que entendían perfectamente qué querían representar. El ídolo es como un rollo largo, solo que en lugar de letras hay símbolos y máscaras. ¿Qué clase de texto es este? Aquí comienza la parte en la que los arqueólogos sinceramente se encogen de hombros. Hay una hipótesis según la cual el ídolo muestra la estructura estratificada del mundo. La parte superior es el mundo de los espíritus y del cielo. La parte central es el mundo de las personas. La parte inferior es el inframundo. Los zigzags y líneas podrían marcar las fronteras entre estos pisos. Otra versión es que se trata de una advertencia o una frontera. Por ejemplo, una enorme columna ídolo podría haberse erigido en el límite de un lugar sagrado al que no se podía entrar así como así. Los rostros de arriba a abajo podrían ser espíritus guardianes o antepasados que vigilan a quienes acuden allí. Para nosotros es fácil decir, bueno, dibujaron unas máscaras. Para aquella gente, posiblemente era el centro de su mundo, el punto donde convergían la caza, los rituales, las ideas sobre la muerte y sobre lo que vendrá después. El simple hecho de que una comunidad de cazadores-recolectores invirtiera fuerzas gigantescas en una figura así, ya dice mucho. Hubo que encontrar un árbol adecuado, talarlo con hachas de piedra, trabajarlo, tallar el ornamento durante semanas, arrastrar y levantar esa columna de varios metros. Nadie se pondría a hacer eso solo por no tener nada mejor que hacer. Siempre es el precio que se paga por algo muy importante, por un mito, por un ritual, por una creencia compartida. Un enigma aparte es cómo el ídolo logró llegar en absoluto hasta nuestros días. La madera es un material caprichoso, se pudre, arde, se destruye en cuestión de décadas. El ídolo de Shigir tuvo suerte. O bien fue escondido, exprofeso en el pantano como objeto sacrificial, o bien simplemente cayó con el tiempo en la turba. Allí, en un entorno frío y sin oxígeno, la madera quedó casi como en conserva. Las bacterias no pudieron comérsela, y la figura permaneció más de 10.000 años hasta que la gente volvió a sacarla. Hoy el ídolo está restaurado a partir de fragmentos, y una parte de él sigue conservándose en un museo. Pero si dejamos de lado las vitrinas, las dataciones y los artículos académicos, se nos queda un hecho sencillo. En los albores de la historia humana, alguien ya sabía crear enormes objetos simbólicos y plasmar en ellos pensamientos e historias. No sabemos cuáles exactamente. No entendemos el idioma de esas líneas. Pero es evidente que no se trata de un conjunto casual de dibujos, sino de un sistema complejo cuyo sentido hemos perdido. Los ojos del ídolo, tallados hace miles de años, siguen mirándonos hoy y guardan silencio. Sin embargo, no son los únicos testigos mudos de aquella época. Un poco más al sur, más cerca ya de las cálidas llanuras del cercano oriente, la gente de ese mismo período decidió ir todavía más lejos. Empezaron a crear familias enteras de figuras de yeso y desde el principio planeaban enterrarlas bajo el suelo. Las personas de yeso de Ayin Ghazal, estatuas creadas para ser ocultadas. En las afueras del actual Amán, la capital de Jordania, hay un lugar que en su día se llamó Ain Ghazal, manantial de la Gacela. Hoy es una sucesión de colinas y calles, y hace varios miles de años aquí se encontraba uno de los mayores asentamientos de los primeros agricultores de todo el cercano oriente. Mucho antes de las pirámides egipcias, mucho antes de la escritura y de las dinastías reales, en la orilla de un pequeño río, la gente construía casas rectangulares de adobe, alisaba los suelos con enlucido de cal, sembraba cereales y criaba cabras y ovejas. Ya no era un campamento de cazadores, sino una auténtica protociudad. Varios miles de personas,
edificaciones apretadas, artesanías, rituales comunes. En la década de 1980, cuando se ampliaba una autopista allí, una excavadora enganchó capas antiguos. Las excavaciones comenzaron casi por casualidad, y muy pronto quedó claro que los arqueólogos habían tropezado con algo fuera de lo común. Bajo los suelos de las casas, en fosas excavadas con cuidado, yacían decenas de figuras humanas hechas de tallos de junco y mortero de yeso. Tenían un tamaño aproximado al de un niño o un adulto pequeño, alrededor de 1 metro de altura, algunas algo más. No eran juguetes ni pequeños ídolos, sino estatuas de tamaño completo para aquella época. Cuellos delgados, rostros alargados, ojos oscuros subrayados con betún. Cuerpos como si estuvieran algo aplastados, brazos pegados al cuerpo. Algunas tienen 2 cabezas sobre un mismo cuerpo, como si 2 rostros compartieran una sola vida. Pero lo más extraño no es su aspecto, sino su destino. Cada una de estas estatuas, según indican las excavaciones, se hacía una vez y se enterraba de inmediato. No se colocaban en una esquina de la casa ni se llevaban a fiestas. Se creaban, se participaba con ellas en algún ritual y luego se enterraban con cuidado y se volvía a colocar el piso encima. Un lujo de una sola vez, así, para un asentamiento antiguo, es un gasto enorme de fuerzas y recursos. Para fabricar yeso, hay que calentar la caliza hasta una temperatura de unos 800 grados. Eso no es una hoguera de 3 palos. Hacen falta hornos de verdad, montones de leña, tiempo y experiencia. Las personas, en un paisaje semiárido, gastaban madera no en calefacción y comida, sino en calcinar caliza para hacer figuras. Dentro de cada estatua hay un armazón de tallos de junco, y encima se aplica el yeso capa tras capa. Se forman los rasgos del rostro, los brazos, las piernas. A los ojos se les da profundidad con una masa oscura, betún. A veces se encuentran restos de pigmento rojo en los labios, y todo esto solo para luego bajar la figura ya terminada a una fosa y cubrirla con tierra. ¿Quiénes son para sus creadores? De nuevo, aquí hay muchas versiones. Una de las más populares es que se trata de imágenes de antepasados. Los cuerpos de los muertos reales se enterraban bajo el suelo, y a veces se separaban sus cráneos, se cubrían con enlucido, se completaban los rasgos del rostro, y durante algún tiempo se guardaban aparte como presencia del antepasado en la casa. Cráneos así ya se han encontrado en otros lugares del Levante. Las estatuas de yeso de Ain Ghazal podrían ser el siguiente paso de esta tradición. No solo el cráneo, sino el cuerpo entero, aunque fuera en forma esquemática. Es posible que durante ciertos rituales especiales, estas personas de yeso representaran linajes completos, protectores, fundadores de familias, y luego eran devueltas a la tierra, como cerrando el círculo. Otra versión es que se trata de deidades o espíritus protectores, no personas concretas, sino símbolos, fertilidad, lluvia, éxito de la cosecha. Las figuras de 2 cabezas resultan especialmente intrigantes, 2 rostros en un mismo cuerpo. Esto puede leerse como un símbolo de dualidad, vida y muerte, cielo y tierra, pasado y futuro. Todas las hipótesis tienen algo en común: la escala y la intención. Para que un poblado de primeros agricultores pudiera permitirse decenas de estatuas así, era necesario organizar la obtención de piedra y de leña, construir hornos, formar a personas en el oficio, reservar tiempo en que hombres y mujeres no estuvieran en el campo ni de casa, sino haciendo figuras. Ya no es una pequeña comunidad, sino una sociedad donde han surgido rituales comunes y proyectos colectivos que van mucho más allá de comer y sobrevivir. También es interesante cómo las enterraban. Las estatuas no se tiraban de cualquier manera. Se colocaban en las fosas en grupos, con cuidado, a veces en posición vertical, a veces tendidas unas junto a otras. Se echaba tierra encima, se ponía un nuevo piso, y la vida en la casa seguía. Los habitantes caminaban todos los días sobre esas figuras sin verlas, pero con mucha probabilidad, recordando bien qué estaba oculto bajo sus pies.
Podemos imaginar cómo los mayores de la familia contaban a los niños. Aquí, bajo el suelo, están nuestros antepasados. Aquí están quienes protegen la casa. No hagáis ruido, no os peleéis, respetad este rincón. Hoy, las estatuas de Ain Ghazal son figuras frágiles, parcialmente restauradas, detrás del cristal de los museos. Pero incluso así producen una fuerte impresión. Miras sus ojos grandes y oscuros y comprendes que estás ante los primeros intentos del ser humano de hacer un retrato del alma y no del cuerpo. Todavía no hay escritura, ni teología, ni textos canónicos. Pero la gente ya busca una manera de fijar en un material aquello que no se puede tocar con las manos: la memoria, el miedo, la esperanza, la intuición del futuro. Y eso nos acerca de manera asombrosa a ellos. Seguimos representando a quienes tememos perder. Construimos monumentos, colocamos fotografías en estanterías, hacemos memoriales. La diferencia está solo en el material y la técnica. La esencia es la misma. Y ahora nos trasladaremos a otro continente y subiremos mucho más alto, allí donde el aire ya es enrarecido, y en lugar de yeso y madera, hay roca volcánica desnuda. En una de las mesetas de los Andes, la naturaleza y, quizá, el ser humano juntos, crearon un lugar donde las piedras parecen haberse transformado en rostros y figuras. Y hasta hoy nadie puede decidir del todo si se trata solo de un juego de la imaginación o de huellas del trabajo de unas manos de las que la historia se ha olvidado. Los rostros de piedra de la meseta de Marcahuasi. Alto en los Andes, al este de Lima, hay un lugar que parece no estar tallado hasta el final, como un borrador del grandioso plan de alguien. Es la meseta de Marcahuasi, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, roca volcánica desnuda, aire fino, y la sensación casi total de que desde allí ya no se puede alcanzar el mundo de abajo. Desde arriba todo parece casi aburrido, una meseta gris, rocas, vegetación baja. Pero basta con acercarse para que las piedras empiecen a jugar con la conciencia. Un saliente de roca de pronto se convierte en un rostro con barbilla alargada, otro bloque en una rana sentada, un tercero en un león con melena maciza, y paredes rocosas enteras en una galería de perfiles que miran en distintas direcciones. La más famosa de estas formaciones recibió el nombre de Monumento a la Humanidad. Si se mira desde cierto ángulo, parece que en una sola roca estuvieran impresos varios rostros humanos a la vez, como si alguien hubiera decidido tallar en la montaña a todo un pueblo. Los geólogos, por supuesto, lo explican todo de forma sencilla. La meseta está formada por toba volcánica, una roca blanda que se desmenuza fácilmente y adopta formas caprichosas bajo la acción del viento, de la lluvia y de los cambios de temperatura. Si añadimos a eso el juego de luces y sombras y nuestro deseo innato de reconocer rostros en todo, obtenemos el efecto clásico de la pareidolia. El cerebro termina dibujando aquello que no existe. Pero en Marcahuasi hay otra cosa extraña: la cantidad de esas coincidencias. Las figuras y perfiles no están en cada paso, pero hay suficientes como para que la gente lleve décadas discutiendo si la naturaleza fue la única autora o alguien la ayudó. En la década de 1950, el investigador peruano Daniel Russo se enamoró literalmente de esta meseta. La fotografiaba, la dibujaba, les ponía nombres: el rostro del Inca, la reina africana, la rana de la fertilidad, el monumento a la humanidad. Russo estaba convencido de que se trataba de la herencia de una civilización desconocida y muy antigua que supuestamente decidió dejar a la humanidad un mensaje de piedra. Los científicos acogieron tales ideas con cautela, por decirlo suavemente, pero las fotografías en sí se difundieron por todo el mundo y Marcahuasi se convirtió en un lugar de poder para los amantes de los misterios. Es importante entender que alrededor no hay solo piedras desnudas. En la meseta y en sus bordes se han encontrado restos arqueológicos reales.
terrazas de piedra, ruinas de construcciones, pequeños enterramientos. Por la cerámica y otros hallazgos, queda claro que allí vivió gente y realizó rituales mucho antes de los incas. La meseta formaba parte de una red de lugares sagrados utilizados por las primeras culturas andinas. ¿Por qué necesitaban un balcón tan incómodo a 4.000 metros de altura? La respuesta es sencilla: para los rituales. Para muchos pueblos de los Andes, las montañas son seres vivos, espíritus, dueños de la lluvia, de la fertilidad y de la suerte. Los santuarios se construían a menudo en alturas donde es más fácil llamar a la puerta del cielo. Se ve mejor el movimiento del sol y de la luna. El horizonte es más limpio. Se siente con más fuerza que uno está en la frontera de los mundos. Si la gente subía a Marcahuasi para los rituales y a su alrededor ya había piedras parecidas a animales y personas, no es de extrañar que esas formas fueran adquiriendo mitos y significados. Es bastante posible que algunas de las figuras se retocaran un poco a mano. Se subrayaba un ojo, la línea de la barbilla, la nariz. Miles de años de erosión habrían borrado esos detalles y hoy ya no podemos distinguir dónde actuó solo la naturaleza y dónde hubo un ligero acento humano. En esto radica la intriga principal de Marcahuasi. La geología explica mucho. La arqueología confirma que aquí vivieron personas y rezaron, pero ya no se puede trazar una línea exacta entre se formó solo y lo hicieron. Para los habitantes de los antiguos Andes, esta pregunta ni siquiera existía. En su visión del mundo, una piedra podía ser al mismo tiempo un objeto natural, un espíritu vivo y la obra de manos de antepasados o dioses. Lo importante no era el modo en que apareció, sino el papel que desempeñaba en el ritual. Hoy, cuando las nubes pasan rápidamente por encima de la meseta, las sombras se deslizan por las rocas y en un par de minutos el perfil del rostro vuelve a convertirse en un bloque normal. Es fácil entender por qué este lugar ha impresionado tanto a investigadores y aficionados a lo místico. Marcahuasi es como una prueba de hasta qué punto queremos ver el pasado tal como nos interesa y no tal como fue en realidad. Pero si en esta meseta se representa una disputa entre la naturaleza y la imaginación, nuestro siguiente relato trata del poder de la naturaleza con el que ya no puede discutir nadie. Es la historia de un diluvio que estuvo a punto de borrar de la historia una de las cunas del antiguo Egipto. El diluvio en Hieracómpolis, cuando el Nilo salió de su papel de Dios bueno. Si hablamos de Antiguo Egipto, enseguida nos vienen a la mente las pirámides, Luxor, Tutankamón. Pero mucho antes de eso, ya crecían ciudades en las orillas del Nilo, no menos importantes que las futuras Tebas. Una de ellas es Hieracómpolis, el antiguo Nejen, aproximadamente a 100 kilómetros al norte de Asuán. Era una megalópolis de su tiempo. El asentamiento había crecido a partir de una pequeña aldea ya hacia el año 4000 antes de nuestra era. Con el tiempo llegó a ocupar más de 100 hectáreas. Vivían allí miles de personas. Aquí se elaboraba cerveza en gigantescas cervecerías, se cocían cerámicas, se hacían adornos, se enterraba a la élite en grandes necrópolis. El complejo de templos de Hieracómpolis, incluso antes de la unificación de Egipto, era el mayor centro religioso del Alto Egipto. Fue aquí donde se encontró la famosa paleta de Narmer, una losa de piedra con relieves en la que el rey unifica el Alto y el Bajo Egipto. Es decir, Hieracómpolis estaba en los propios orígenes de la estatalidad egipcia, en el lugar donde el poder de los faraones nacía a partir de comunidades dispersas. Y ahora imagina, la ciudad vive, crece, construye casas según el esquema habitual no muy lejos del río. Y en un determinado momento, el Nilo decide mostrar que él es el que manda allí. Durante las excavaciones, los arqueólogos notaron una capa extraña. Entre los niveles culturales hay capas gruesas y homogéneas de limo y arcilla, dentro de las cuales se encontraron fragmentos de muros, vajilla volcada, cimientos torcidos, herramientas de trabajo como si se hubieran dejado a toda prisa.
No se trata de huellas de la crecida anual habitual del Nilo. Los egipcios sabían muy bien utilizarla y controlarla. Aquí se ve una catástrofe. El agua llegó más alta de lo normal, con más fuerza y más destructiva. Una parte de las casas simplemente fue socavada. En algunos lugares los muros se inclinaron y se derrumbaron, en otros los suelos quedaron bajo una capa de limo. En los talleres se encontraron hornos con cerámica congelada a medio cocer en su interior, como si los artesanos hubieran dejado todo y huyeran cuando el agua ya entraba por las puertas. No se han conservado crónicas escritas sobre este suceso para aquella época, es un tiempo anterior a la escritura. Pero la propia tierra cuenta la historia tan bien como los escribas. El Nilo, que había dado la vida, una vez salió de su cauce habitual, y con esa misma fuerza golpeó la ciudad que dependía de él. Lo interesante es lo que pasó después. Sobre la capa de limo y destrucción, los arqueólogos ven nuevas edificaciones. La ciudad no se abandonó, se empezó a reconstruir, pero de otro modo. Las casas dejaron de construirse en los lugares más bajos, y una parte de los barrios se desplazó hacia zonas más altas. Las zonas sagradas, los templos y los edificios importantes se ubicaron cada vez más a menudo en elevaciones, fuera del alcance de un posible diluvio futuro. En esencia, es uno de los primeros ejemplos documentados en la historia de cómo una catástrofe natural obliga a la gente a replantearse el urbanismo. Para los egipcios, el agua siempre fue símbolo tanto de vida como de caos. En los mitos, el mundo nace de las aguas primordiales, pero esas mismas aguas pueden volver a engullirlo todo. La experiencia de Hieracómpolis, cuando una nueva ciudad nace a partir del limo y de los escombros, seguramente se reflejó de una manera u otra en la religión y en los rituales. No sabremos hasta qué punto fue duro aquel diluvio concreto. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas familias perdieron sus casas? Pero vemos que la gente no se fue a un lugar más seguro lejos del río, sino que se quedó cerca. Simplemente aprendió a vivir con el riesgo, subiendo un poco más alto. Ese fino equilibrio entre bendición fluvial y amenaza fluvial se convertirá en la tarjeta de presentación de toda la civilización egipcia durante milenios. Y mientras en la orilla del Nilo, la gente reconstruía tranquilamente sus casas, a miles de kilómetros de allí, otros pueblos intentaban explicar un fenómeno no menos aterrador. Un fuego que una vez apareció en el cielo sobre sus montañas. El cielo de fuego sobre las tierras de los Chachapoya. Meteoro, cometa o presagio. El norte de Perú no es solo costa y desiertos, sino también selvas de montaña, donde las nubes se enganchan en las cumbres y los pueblos se asientan justo sobre estrechas crestas de cordillera. Precisamente aquí vivían los Chachapoya, un pueblo al que los españoles llamaron más tarde los guerreros de las nubes. Construían fortalezas a alturas donde la cabeza de la gente común ya empieza a dar vueltas. Una de las más conocidas es Cuelap, enormes muros de piedra, decenas de casas circulares, un sistema complejo de terrazas. En los escarpes pronunciados siguen sentados sus sarcófagos de piedra, figuras alargadas con rostros humanos que miran hacia los abismos. Los Chachapoya resistieron durante mucho tiempo a los incas y luego, junto con ellos, se enfrentaron a los españoles. Y de aquellos tiempos, además de ruinas y enterramientos, nos han llegado registros de cronistas que recogen leyendas locales y recuerdos. En algunos de esos textos aparece una historia sobre un fuego en el cielo. No sobre un dios mítico, sino precisamente sobre un acontecimiento que, según los lugareños, vieron los ancestros. La descripción difiere ligeramente en distintas versiones, pero la esencia es similar. En el cielo apareció de repente un enorme objeto de fuego. Iluminó la noche como si fuera de día. Iba acompañado de ruido, estruendo, según unos relatos. Pasó y desapareció tras las montañas. Según otros, como si hubiera caído en algún lugar de las cordilleras lejanas. Para pueblos que ya vivían en un mundo lleno de espíritus de montañas, bosques y nieblas, un cuadro así era algo fuera de toda escala.
No es de extrañar que el acontecimiento quedara grabado en la memoria y se percibiera como señal, advertencia o castigo. Desde el punto de vista de la ciencia moderna, hay varias explicaciones. Un gran meteorito o bólido que explotó en la atmósfera, un cometa brillante, el resplandor lejano de una gran actividad volcánica. Lo más verosímil es un meteorito. Incluso hoy, cuando entendemos la física del fenómeno, sucesos como la explosión de Tunguska o el meteorito de Chelyabinsk causan shock. Y en un mundo en el que no existían telescopios, ni ciencia, ni siquiera mapas sencillos, era una noticia del cielo al 100%. Lo importante es que los cronistas registraron esta historia no como un mito sobre dioses antiguos, sino como algo que contaban los ancianos. Es decir, como si fuera el recuerdo de un suceso real transmitido a través de varias generaciones. Los Chachapoya prestaban mucha atención al cielo. Sus fortalezas y santuarios están integrados en el paisaje de tal manera que la vista de montañas, valles y estrellas forma parte de la composición general. Para ellos el cielo no era solo un fondo, sino un participante activo en el mundo. Podemos imaginar cómo, después de aquella noche sobre sus montañas, los chamanes explicaban lo ocurrido en el lenguaje de los espíritus. Los ancianos buscaban en ello una señal de guerra, de epidemia o de hambre, y los niños contaban luego a sus hijos. Una vez, el cielo se encendió con fuego. Así, la memoria de un solo acontecimiento celeste pudo llegar tranquilamente hasta los españoles y a través de ellos hasta nosotros. Pero si aquello fue solo un destello, un instante recordado durante siglos, nuestro siguiente enigma trata de una desaparición que duró mucho tiempo y ocurrió en silencio. La desaparición de una unidad de combate entera, que se esfumó de tal modo que todavía no se entiende dónde y cómo murió. La Novena Legión desaparecida, una leyenda del ejército romano. El ejército romano era famoso por saber tratar con cuidado sus papeles. Los legiones se fijaban en listas, sus movimientos se anotaban en inscripciones, las victorias en las crónicas. Y en este contexto, un caso resulta especialmente extraño. La Novena Legión Hispana simplemente se disolvió en la historia. Se supone que sus raíces se remontan a los tiempos de Julio César. Unidades con el número 9 participaron en la conquista de la Galia y en las batallas de las guerras civiles. Más tarde, la legión sirvió en Hispania, por lo que recibió el sobrenombre honorífico Hispana, la Hispana. A comienzos del siglo I de nuestra era, la novena se encontraba en Britania. Roma apenas acababa de afianzarse en la isla, y por delante había decenios de campañas duras contra las tribus del norte y del oeste. En los años 60 y 61 de nuestra era, tiene lugar uno de los levantamientos más conocidos de la isla, la rebelión de la tribu de los Icenos, encabezada por la reina Boudica. Las ciudades romanas arden, las colonias son masacradas, y la Novena Legión intenta acudir en ayuda de Camulodunum, la actual Colchester. Según Tácito, la legión cae en una emboscada y pierde casi toda su infantería. Solo se salva la caballería. El honor de la novena queda manchado de sangre, pero no se la disuelve. Se la completa con nuevos reclutas y sigue sirviendo en Britania. Su base es Eboracum, la moderna York, un punto de apoyo importante en la frontera norte de la provincia. Luego, silencio en las crónicas. Vemos sellos de la legión en ladrillos, inscripciones con su nombre, testimonios de su presencia. Y aproximadamente después del comienzo del siglo II de nuestra era, la pista se corta. En novelas y películas nació la versión más dramática. La novena supuestamente marchó al norte, más allá de la futura línea del muro de Adriano, y allí fue completamente destruida por las tribus. Es una imagen hermosa. La legión desaparece en las nieblas de Escocia, y de ella no queda más que una leyenda. La arqueología sí muestra que los fuertes romanos de Escocia sufrieron asaltos e incendios. Pero lo extraño es otra cosa.
Si una legión entera hubiera muerto en una sola carnicería colosal, probablemente algún autor romano lo habría escrito. Sobre la muerte de 3 legiones en el bosque de Teutoburgo, bajo el mando de Varo, las fuentes cuentan en detalle. La magnitud del desastre era demasiado grande para silenciarla. Con la 9ª todo es distinto. A partir de cierto momento, simplemente se deja de mencionarla en las listas. Otra legión ocupa su base en York. No hay documentos sobre una gran derrota. De ahí otra versión. La 9ª pudo ser trasladada desde Britania a otro sector peligroso de la frontera, por ejemplo más cerca del Rin o hacia el este, a las fronteras con Partia o a la agitada Judea. Allí pudo sufrir grandes pérdidas en varias campañas, disolverse gradualmente, llenarse con soldados de otras unidades o simplemente ser disuelta silenciosamente. A favor de ello, se cita el hecho de que en Europa se han encontrado algunos artefactos que, de manera posible, se relacionan con la 9ª ya después de su probable salida de Britania. Pero no hay una prueba directa y concluyente. Existe también una tercera hipótesis, más mundana. La legión sufrió demasiadas pérdidas, su nombre empezó a asociarse con fracasos, y las autoridades decidieron simplemente deshacerse del número desafortunado, redistribuyendo los hombres restantes a otras unidades. Sea como fuere, el hecho permanece. A mediados del siglo II, ya no figura una legión con ese número y sobrenombre. Para un ejército que se enorgullece de su tradición, esto ya es extraño en sí mismo. Y ahora nos trasladaremos a un mundo que de Roma estaba separado no solo por un océano, sino por un abismo entero en nuestra imagen de la historia. Allí, en una tumba del final del período precolombino, de repente se encontró una pequeña cabeza de barro que, en realidad, no debería haber estado allí. La cabeza barbada de México, un artefacto fuera de lugar México Central, las cercanías de la actual Toluca. En la década de 1930, los arqueólogos estudian las ruinas de un pequeño asentamiento precolombino en las montañas, un lugar típico del período tardío. Casas, cerámica, enterramientos con ofrendas, todo dentro de lo esperado para aquellos tiempos. Y en una de las tumbas, entre cerámica, textiles, adornos, cascabeles y cuentas datados aproximadamente en los siglos XIII a XV de nuestra era, yace un pequeño objeto, una cabeza de barro del tamaño de un puño. En apariencia, podría ser una estatuilla corriente, pero al examinarla de cerca, literalmente se les cae la mandíbula a los arqueólogos. La cabeza representa a un hombre barbado, no un rostro enmascarado estilizado, como en las tradiciones locales, sino rasgos bastante realistas. Una nariz larga, órbitas profundas, una barba bien definida. Es precisamente la barba lo que lo cambia todo. En el arte de la Mesoamérica precolombina, los personajes con barba prácticamente no aparecen. Los pueblos locales simplemente no tenían un crecimiento de vello facial tan abundante como, por ejemplo, los habitantes del Mediterráneo. Se representaba a la gente sin barba, con mejillas lisas, o de otra manera, de forma convencional. Y aquí tenemos un rostro que se parece mucho más a las figurillas de terracota romanas o helenísticas, como si un pequeño forastero se hubiera quedado entre las cosas locales. El arqueólogo José García Payón, que dirigía las excavaciones, documentó todo detalladamente, pero entonces no hubo ninguna sensación. Solo décadas después, cuando se volvieron a revisar sus informes, quedó claro qué pregunta flotaba en el aire. ¿Qué hace esta cabeza en una tumba precolombina? El contexto era limpio. La tumba no había sido excavada de nuevo en tiempos modernos. Todos los objetos alrededor eran claramente locales. La capa no estaba alterada. No había rastro alguno de intervención europea. Es decir, la cabeza fue colocada en el enterramiento junto con las demás ofrendas cuando aún nadie había oído hablar de Colón. Más tarde se comprobó mediante datación por termoluminiscencia. El resultado dio un intervalo desde el primer milenio antes de nuestra era hasta la Edad Media de nuestra era.
Es decir, por lo menos el objeto es efectivamente antiguo y no una falsificación moderna. Al mismo tiempo, la arcilla no es propia de esa región, pero tampoco coincide de forma inequívoca con muestras concretas del Mediterráneo. El estilo es muy parecido al romano, pero no se ha encontrado una coincidencia del 100% con ninguna serie conocida de figurillas. Y aquí empieza lo más interesante: las versiones. Un viajero fortuito a través del océano. Los partidarios de esta idea suponen que algún barco romano o mediterráneo pudo, o bien terminar en alta mar y hundirse, o bien, con sus restos, haber visto arrastrados algunos objetos muy lejos por el Atlántico. Uno de esos artefactos pudo, por algún milagro, llegar a comerciantes mesoamericanos a través de una cadena de intercambios y luego acabar en una tumba. Cuesta creerlo, pero en teoría las corrientes oceánicas y el factor humano a veces producen maravillas. Una capa tardía. Los escépticos sostienen que la cabeza pudo introducirse ya después de la colonización y que por alguna razón la base de la tumba no se reconoció como alterada. Pero entonces surge de nuevo la pregunta: ¿cómo llegó un objeto europeo tan profundo y tan encajado en una capa antigua sin los signos típicos de destrucción? Trabajo local según un modelo ajeno. Otra opción es que algún artesano tuviera en sus manos un objeto exótico con un rostro extraño, quizá ya importado del viejo mundo a posteriori, y que intentara reproducir lo que había visto, creando una cabeza en un estilo inusual para la región. Pero entonces vuelve a plantearse el problema del contexto del enterramiento y de las dataciones. El problema principal es que se trata de un hallazgo único. Si a su lado se hubieran encontrado otras cosas claramente mediterráneas, monedas, cuentas de vidrio, fragmentos de ánforas, el panorama sería distinto. Pero no hay nada más. Una única cabeza, pequeña, muda, barbada. Por supuesto, no da la vuelta a toda la historia de los contactos entre el viejo y el nuevo mundo, como a veces les gusta afirmar a los titulares sensacionalistas. Para hablar de travesías reales de romanos a América, se necesitan pruebas de un volumen totalmente distinto, pero tampoco es sencillo descartarla como un simple error de excavación o una casualidad divertida. El informe del hallazgo es detallado, el contexto está fijado, el objeto ha sido comprobado con métodos físicos, no parece una falsificación. Como resultado, la cabeza de Tecaxic-Calixtlahuaca, el nombre real del asentamiento, ha quedado en un extraño estatus, demasiado seria como para ignorarla y demasiado solitaria como para construir sobre ella una revolución científica. Hallazgos así nos recuerdan que nuestra historia no es un libro liso y sellado. En él hay páginas sueltas pegadas que de momento no sabemos dónde colocar, y a veces una pequeña cabeza de barro, desde una tumba, mira más hondo que todo un tomo de trabajos académicos. En todas estas historias hay un motivo común. Son hallazgos reales y lugares reales, no leyendas de libros antiguos. Los artefactos reposan en museos, las ciudades las excavan expediciones, los estratos y las dataciones se comprueban con distintos métodos. Pero incluso así, muchas cosas quedan fuera de toda explicación. Podemos medir, analizar y hacer un mapa, y aún así, en el mismo centro, habrá una pregunta para la cual no hay una respuesta exacta. La respuesta honesta de la ciencia aquí suele sonar así: tenemos hipótesis, pero no una solución definitiva. Y quizá precisamente por eso estas historias atraen tanto. Mientras no sabemos, nos queda un espacio para las preguntas, para la curiosidad y para esa sensación por la que, en general, es interesante ver vídeos como este. La sensación de que el mundo es mucho más complejo y extraño de lo que nos cuentan en los libros escolares. Y lo más intrigante es que esta está muy lejos de ser la lista completa de los enigmas de la antigüedad. Apartado de todas estas tramas, en las montañas de Afganistán se esconde otra ciudad tallada en la roca, donde en su día se entrelazaron la arquitectura griega y las tradiciones orientales, y que luego desapareció de los mapas,
hasta el punto de que durante mucho tiempo se la tomó por un mito. Pero ese ya es tema para otro episodio. Si has visto hasta este momento, eres precisamente esa persona que no teme a las historias largas ni a las preguntas difíciles. Escribe en los comentarios cuál de los enigmas de este episodio te ha atrapado más. El ídolo del pantano, las estatuas de yeso, la novena legión o la cabeza barbada. Y si quieres más episodios interesantes como este, háznoslo saber en los comentarios. Y ahora mismo mira nuestros episodios anteriores, que ya han aparecido en tu pantalla. Gracias por vernos y suscríbete al canal Top Facts.